Hola, hoy día vamos a conversar con Rafael Nieto Loaiza. Rafael ha sido viceministro de Justicia y del Interior del primer gobierno del presidente Uribe y fue precandidato a la presidencia por el Partido de Democracia Centro Democrático. Gracias por esta conversación conmigo, Rafael. Jaime, muchas gracias por la invitación. Te envío desde acá un saludo afectuoso en Bogotá, en la mejor disposición para conversar contigo. Y saludos desde Lima. Mira, el 26 de marzo se declaró la cuarentena en Colombia, luego que se descubriera el primer caso de un colombiano que venía, entiendo, de Italia, de una ciudadana colombiana que regresaba de Italia. ¿Qué medidas tomó el gobierno del presidente Duque de cara a enfrentar esta severa pandemia que nos cayó de la noche a la mañana a todos? Jaime, efectivamente el primer caso se tuvo en Colombia el 6 de marzo. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia. El 24 exactamente el presidente decretó cuarentena general a las 13 de abril. Desde entonces ha ido ampliando la cuarentena en distintos grados de rigor, todavía hasta el 15 de julio. Y en esa dirección el presidente determinó dos tipos de medidas de carácter simultáneo. Una dirigida a buscar que la tasa de contagio no se disparara y causara el colapso del sistema de salud pública. Y por el otro lado, darle tiempo al sistema para prepararse de manera adecuada, para decirlo de una forma distinta, un conjunto de medidas relacionadas con la crisis de salud pública. Y por el otro lado, un conjunto de medidas dirigidas a aliviar las consecuencias económicas que vendrían del confinamiento. En relación con lo primero, el presidente se enfocó fundamentalmente en que el país tuviese acceso rápido a ventiladores, estos famosos respiradores que son fundamentales para aumentar el número de unidades de cuidados intensivos. Claro. Sin esos ventiladores, la capacidad del sistema para responder adecuadamente a los pacientes contagiados por COVID-19 en estado crítico disminuye de manera radical, y la experiencia del norte de Italia, de España y Nueva York muestra que cuando esas unidades de cuidados intensivos se ven rebalsadas por el número de pacientes que tienen que acoger, se dispara de manera sustantiva la letalidad, la mortalidad del virus. Así que ahí había un primer paquete. Eran los respiradores y los test, las pruebas dirigidas a poder establecer quién tiene o no tiene COVID-19. Y una colita pegada a eso, que era empezar a buscar equipos de protección personal en cantidades suficientes para el personal médico y sanitario. Esas son las tres medidas fundamentales relacionadas con la crisis de salud pública y, por supuesto, todo ello unido al hecho del confinamiento, que fue muy severo, que fue radical en las primeras semanas. Por el otro lado, al mismo tiempo, el presidente empezó a trabajar un conjunto de medidas dirigidas a aliviar la crisis económica. Y ahí hizo a las poblaciones vulnerables. Correcto. Y a las poblaciones vulnerables por un lado, al sistema financiero por el otro, y tercero a las empresas que ciertamente se iban a ver seriamente afectadas por la paralización. Correcto, por el confinamiento, por la cuarentena. Claro. Entonces, ¿en qué consisten fundamentalmente esas medidas? Las primeras, dirigidas a las poblaciones vulnerables, consistían en fortalecer la red de protección social ya existente en unos programas específicos: el programa para los adultos mayores, el programa para los jóvenes, que se denomina Jóvenes en Acción, y el programa para familias especialmente vulnerables. En esas tres líneas, con la red ya existente, se aumentaron las transferencias monetarias a los beneficiarios de manera importante, y además de ello, hizo un esfuerzo adicional para tratar de cobijar un conjunto de familias que terminaron por cuenta del confinamiento, siendo especialmente vulnerables, pero que no estaban en la red de protección inicial. Y montó un programa que se denomina Ingreso Solidario, que terminó al final en este esfuerzo conjunto de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adultos Mayores, y el programa de Ingreso Solidario para nuevos beneficiarios, el más difícil de montar,
uno puede reconocer que hacer el fortalecimiento de lo ya existente es relativamente sencillo, los beneficiarios ya están identificados, el sistema para hacer las transferencias ya estaba diseñado y se podía poner en ejecución de manera muy rápida. Lo que resultaba un gran desafío era montar un nuevo programa, además enorme, muy extenso, de ingreso solidario para nuevas poblaciones. Ahí el ejercicio de la identificación, de cómo se iban a hacer las transferencias, fue muy dificultoso, pero en mi opinión sumamente exitoso. Al final, cerca de 9 millones de familias, Jaime, terminan con cobertura. Y esos son un número sustantivo de ciudadanos. Claro, por 36 millones de colombianos de los 50 terminan beneficiados por este sistema de transferencias de distinta modalidad. Ahí hay una primera línea de esfuerzo para aliviar las consecuencias económicas. La segunda tenía que ver con las empresas. El cálculo que hacía a fines de abril la Federación Nacional de Comerciantes, que aglutinaba el 14.000 de los principales comerciantes del país, mostraba que el 38% de sus miembros o se iba a la quiebra o iba directamente a la ley de insolvencia, o cerraba del todo o se iba a la ley de insolvencia. Sí. Si eso ocurría, Jaime, con los 14.000 comerciantes más importantes del país, uno tendría que prever que los que no tenían la capacidad ni estaban afiliados a FENALCO deberían ser aún más vulnerables. Con la idea de preservar la vida de estas empresas, pero sobre todo de preservar el empleo, el gobierno estableció un subsidio a la nómina. Determinó que le ayudaría durante un periodo determinado a las empresas a pagar las nóminas de sus compañías. Y eso se hizo a través de un sistema en el cual el gobierno asumía una parte de esa nómina siempre que la empresa pudiese demostrar que sus ingresos habían caído en un porcentaje determinado en el periodo comprendido en unas semanas de confinamiento. Y eso ayudó ciertamente a que algunas de las empresas que estaban destinadas a quebrar o a generar un desempleo masivo tuvieran un alivio. Y eso, perdona la interrupción, se canalizó a través del sistema financiero, a través del sistema financiero, pero con una articulación directa con cada una de las compañías, que tenía que probar esa compañía que quedaba inmersa en los parámetros definidos por el gobierno nacional para ser beneficiario del subsidio. Esta era una propuesta, en mi opinión, muy interesante e inteligente, pero creo ciertamente que llegó tarde, y debo decirlo con franqueza. Me parece que ya se había producido buena parte del daño en materia de empleo cuando el subsidio a la nómina apareció como una alternativa real para el grueso de las empresas. Y eso fue desafortunado. Digamos, la idea fue buena, ciertamente tenía la mejor de las intenciones, pero creo que hubo un problema de oportunidad, Jaime, desafortunado. Y eso se refleja claramente en que se han perdido un número sustantivo de empleos, muy sustantivo, hasta mayo de este año, que es la última cifra que tenemos consolidada. Colombia recibió el 2020 con el 10.5% de desempleo y la cifra de desempleo de fines de mayo es de 21.4%, es decir, se dobló y algo más. Y eso al final significa 2.600.000 desempleados más apenas en 5 meses del año. Lo que es claro, en mi opinión, es que esa cifra de desempleo refleja que el subsidio a la nómina, que era una línea muy importante, llegó desafortunadamente tarde. Y el tercer ejercicio fue el de generar liquidez para el sistema financiero. Es evidente que la parálisis de la economía, la colombiana, la regional, en América Latina, la global, impacta muy fuertemente al sistema financiero en la medida en que tanto personas naturales como empresas van a la quiebra y en esas circunstancias la posibilidad de que se paguen las deudas que tienen frente al sistema financiero empieza a bajar y los riesgos del sistema mismo suben de manera importante. De manera que para evitar ese riesgo, lo que hizo el gobierno fue abrir una línea especial para alimentar el sistema
a través del Banco de la República. Y con ese esquema, el gobierno pretendía dar respuesta al confinamiento. Una línea de fortalecimiento y ampliación de la red de solidaridad, de la red de asistencia social, primero. Segundo, una línea de subsidios directos a la nómina de las empresas. Y tercero, una línea de financiación del sistema financiero a través del Banco Central del Banco de la República. Y ese fue el esquema con el cual el gobierno trabajó. Atacar por un lado la crisis sanitaria, tratando de darle tiempo para prepararse, manejar la crisis, y por el otro, generar estas tres líneas de acción de carácter económico para intentar que la economía no se hundiera más de lo que en todo caso Ahora, era previsible que iba a ocurrir. parecería que en el aspecto sanitario las medidas fueron las adecuadas, porque estaba revisando ahora las cifras de cara a esta conversación contigo y hay identificados aproximadamente 115.000 que fueron infectados con el COVID y el número de fallecidos es un poco por encima de los 4.000, que si comparas con economías como Chile, como Perú, que estamos con bastante más identificados y ciertamente, lamentablemente, más fallecidos, ¿no? ¿A qué crees que se debería esta diferencia importante? Como dices tú, ustedes tienen 50 millones de habitantes, Perú tiene un poco más de 30 y las cifras en términos absolutos son bastante más altas, ¿no? Sí, mira, si yo uso para hacer este ejercicio de comparación los datos del centro de Johns Hopkins University sobre coronavirus, que es una página que yo invito siempre a consultar porque trae Es muy rigurosa y muy bien diseñada, efectivamente. Así es, y además estás actualizada de forma Continua. periódica, continua, permanente. Exacto. Nuestra tasa de mortalidad por 100.000 habitantes es de 8.42 por 100.000. Yeah. Y tú ves otros países en la región que tienen tasas mayores. Bolivia tiene 12.63, Panamá tiene 17.88, México 24.28, Brasil tiene 30.97, Ecuador tiene 27.98, Perú tiene 33.1 y el que peor está en la región es Chile con 33.68. Estas tasas comparadas muestra que a Colombia le ha ido bastante bien hasta el momento en la comparación de letalidad. Y incluso uno puede afirmar que al continente le ha ido bastante bien, América Latina, en forma comparada, sobre todo cuando se mira en relación con Europa. Si tú le das una mirada al esfuerzo, Bélgica tiene 85.54, Gran Bretaña tiene 66.6 y así, digamos, las tasas europeas son de lejos el doble o más que las de América Latina. En las de América Latina a Colombia le va bien. ¿Por qué? Yo creo que hay fundamentalmente una razón, y es que el confinamiento se tomó de manera muy rápida, fue muy riguroso y se cumplió de manera bastante estricta en las primeras semanas. Y creo que eso ha hecho que la curva se lentificara, se ralentizara y no alcanzara los picos que sí encontró, por ejemplo, en Ecuador o en Perú de manera mucho más rápida. Creo que el caso de ustedes, Jaime, en particular, tiene una explicación con el alto nivel de informalidad de la economía peruana. 70%, sin duda, sin duda. Muy alta la informalidad en el Perú. Así Correcto. Es. Y eso, pues, evidentemente se traduce en que, por necesidad, un número importante de ciudadanos termina incumpliendo el confinamiento. El hambre lo obliga a salir a buscarse el pan de cada día. Y ahí aumentan los riesgos. Si ustedes me preguntan, intuitivamente, yo no he hecho el estudio a profundidad, pero intuitivamente creo que lo que diferenciaría la tasa de mortalidad de Perú y de Colombia tiene que ver con la informalidad muy grande en términos comparados que tienen ustedes. Pero es bien paradójico porque Chile, que tiene 30% de informalidad, también está en términos absolutos con un número de contagiados
y de letalidad también bastante alto, ¿no? Entonces, hay algo adicional aparentemente que el hecho de la gran informalidad. Correcto, y tú ves, por ejemplo, en cada uno de los casos es distinto. En el caso del Ecuador, la letalidad se disparó porque el foco de Guayaquil duró muchísimo tiempo en ser controlado y Claro. creo que la respuesta fue relativamente tardía. Las explicaciones en Brasil y en México son distintas y tienen que ver con, en mi opinión, una demora muy larga en tomar medidas de confinamiento o cuarentena en ambos países. Sus jefes de Estado decidieron que ese no era el camino y demoraron, en mi opinión, mucho el proceso para hacer algún tipo de Claro. medida que obligara al distanciamiento social. Sí, yo creo que cada país es distinto. Confieso que no sé cuál es la explicación de Chile. Me dicen, pero yo no lo he podido comprobar, que la población chilena tiene una tasa de envejecimiento mayor que la que hay en otros países de América Latina. Nosotros no tenemos sino un 9.1% de población mayor de 65 años. Eso es algo menos de la mitad de la población mayor de 65 años que hay, por ejemplo, en Europa, lo que explicaría en Claro. parte que la tasa de mortalidad sea distinta, porque lo que sí está visto es que este es un virus que es especialmente agresivo, especialmente letal con las personas mayores. En el caso colombiano, y yo intuyo, sin haber estudiado los otros casos de América Latina, que es parecido en el resto del continente, el 70% de nuestros muertos, Jaime, son personas mayores de 60 años. Y el 49% son personas mayores de 70 años. La letalidad está claramente concentrada en las personas de más edad. Si en la composición etaria de las sociedades nuestras de América Latina, el número de personas mayor de 60 años es menos, los riesgos de letalidad son también menores. De manera que uno tendría aquí que mirar varios elementos. Yo creo que uno tiene que ver con la oportunidad, la severidad y el cumplimiento de las medidas de confinamiento. Es uno de los criterios claramente relacionados. Dos, la capacidad del sistema de salud de responder adecuadamente a la demanda de pacientes COVID, tanto en hospitalización general, pero sobre todo en unidades de cuidados intensivos. Ahí claramente hay un elemento que hay que considerar. Y tercero, la composición por edades de las distintas sociedades, siendo más riesgosas para aquellas sociedades que tienen más personas adultas mayores dentro de su grupo social. Claro. Si me permites cambiar un poco de tema, Rafael, tú durante la etapa en la que estabas de precandidato del Partido de Centro Democrático, fuiste muy crítico del acuerdo de paz firmados con la FARC. Finalmente, bueno, ganó el presidente Duque como el candidato del presidente Uribe, en fin, del partido que avalaba el presidente Uribe. Y quería saber cuál es tu opinión sobre las acciones que se han venido tomando con respecto al acuerdo de paz, donde tenías críticas muy precisas, muy severas respecto a lo acordado con el presidente Santos. Mira, Jaime, el proceso de paz de Santos con las FARC es un proceso que se vendió muy bien internacionalmente. Incluso también que hizo que el presidente Santos ganara el premio Nobel. En general, sobre todo en los países del norte, se tiene la idea de que en nuestras sociedades las revoluciones tienen algún tipo de justificación socioeconómica y hay en consecuencia una lectura benévola de la conducta de los grupos guerrilleros. Eso ha sido así históricamente y creo que también se daba de esa manera una lectura sobre la situación colombiana. En consecuencia, la tentación es aplaudir cualquier tipo de acuerdo que en teoría ponga fin a el enfrentamiento armado entre el Estado y esos grupos guerrilleros que son vistos de manera benevolente por un grueso de la población en el norte. Dicho esto, la realidad muestra que el proceso tenía unas circunstancias y unas condiciones completamente distintas. Primero, se sujetó a la aprobación de un plebiscito que se inventó el presidente Santos. La Constitución no establece en ninguna parte que haya necesidad de consultar a la población
para ver si aprueba o no un acuerdo de paz. No había ocurrido antes en procesos anteriores en Colombia, pero el presidente Santos le apuesta al plebiscito y lo pierde. Gana el no. Y sin embargo, el presidente se da la maña con la aprobación de sus amigos en las Cortes y en el Congreso para pasar por encima de la voluntad ciudadana expresada democráticamente en ese Se hicieron plebiscito. unos ajustes, entiendo, ¿no? Unos ajustes. Alegó que este acuerdo que iba a firmar era otro distinto al que había negado la ciudadanía en las urnas. Ciertamente es un invento. Lo sustantivo de ese acuerdo original, que fue votado en contra por la población, se mantuvo en el nuevo acuerdo aprobado por Santos. Digamos, ahí había una primera fuente de críticas por mi parte a ese acuerdo. Uno no puede jugar de esa manera con la democracia y no puede irrespetar en democracia el voto popular. El no había ganado, había que respetarlo. Pero el segundo, ese triunfo del no le daba al presidente Santos la oportunidad de reconstruir dentro del establecimiento un gran acuerdo nacional y con base en ese acuerdo nacional que él no había tenido, renegociar en mejores términos el pacto con las FARC. No lo hizo. En lugar de aliarse con los que estábamos con profundas dudas e incertidumbres en relación con el pacto, él decidió aliarse con las FARC para pasar por encima de quienes teníamos esas dudas y habíamos ganado en el plebiscito. Y ahí hay una segunda fuente de críticas. Pero tercero, sobre todo, hay unos elementos en el pacto que son sumamente negativos, en particular un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico, que son los que explican además, Jaime, que entre el 2014, cuando empezó la negociación de Santos con las FARC, y el año pasado, nosotros hubiésemos crecido en el número de narcocultivos de manera sustantiva para terminar en el 2018 con 2.008 hectáreas de coca en el territorio nacional. Mucho más que nunca en nuestra historia. Pero mucho más que nunca en nuestra historia. El presidente Uribe cerró su gobierno con apenas 63.000 hectáreas de coca. En los primeros 2 años del gobierno de Santos, cuando se continuó con la política del presidente Uribe, se alcanzó a llegar a algo más de 40.000. Es decir, hoy tenemos 5 veces más coca que lo que teníamos antes del inicio del proceso. Y la coca en Colombia no es como ocurre en Perú, en Bolivia, un elemento que tiene impactos económicos y en materia de cultura ciudadana y corrupción. No, es que en Colombia los grupos armados organizados se alimentan de la coca, se alimentan del narcotráfico y por tanto el narcotráfico es el motor de nuestra violencia, el que explica en buena parte las altas tasas de violencia que ha vivido Colombia. En la medida en que ese pacto, Jaime, tiene un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico, se está alimentando la violencia. Y eso trajo como consecuencia, cuarto, que en realidad la paz que vendió muy bien Santos en el exterior nunca ha llegado al país. Los frentes más vinculados, Jaime, con el narcotráfico nunca se han desarmaron. vuelto disidentes. Nunca firmaron y hay algunos disidentes, ¿no? Correcto. Un número sustantivo de disidentes, sobre todo los frentes más vinculados con la coca. Esos nunca se desarmaron. Pero peor todavía, por cuenta de esos incentivos, incluso el jefe negociador de las FARC, el que hizo la negociación, Iván Márquez, y un número otro importante de dirigentes de mucho peso dentro de la organización, incluyendo otros miembros de la dirección central de la Secretaría de las FARC, terminaron, después de haberse desmovilizado, regresando de nuevo a las armas. Porque fueron objeto, correcto, fueron objeto de acusaciones de vinculación con el narcotráfico, a pesar de que en teoría habían dejado las actividades ilegales. De manera que uno tiene aquí disidentes de las FARC que nunca entraron, reincidentes de las FARC que en teoría dejaron las armas pero que volvieron a ellas, y además otros grupos armados organizados, el ELN y organizaciones estrictamente criminales vinculadas al narcotráfico, que hacen que hoy no tengamos la finalización del conflicto armado, sino que tengamos todavía un conflicto armado vivo y que por tanto no sea cierta la paz que el presidente Santos. Y además entiendo que tienen una serie de aspectos, ciertos privilegios en cuanto a financiamiento de campañas políticas, cosas que no tienen otros partidos. Muchísimo. Y también representación en el Congreso, en la Cámara Baja, en la Cámara de Senadores. O sea, es una especie de estatus especial en donde no todos
terminan cumpliendo lo que se comprometieron frente al Estado colombiano. Correcto, Jaime. ¿Qué compromisos, por ejemplo, para dar algunas ideas? Las FARC tienen 5 senadores y 5 representantes, sin importar el número de votos que saquen en las elecciones. Es decir, son curules aseguradas por 2 periodos, o sea, por 8 años. Ya cumplieron el primero, estamos empezando el segundo. Pero ojo, en estas elecciones parlamentarias, las FARC sacaron solamente 50.000 votos. Para que tengas una idea, el umbral estaba por encima de 400, es decir, no hubieran ni siquiera alcanzado remotamente el 20% del umbral que necesitaban para tener una curul en el Congreso, y tienen 10. Además, el Estado les financia su actividad política de manera multimillonaria, con independencia del número de votos que saquen. El sistema de financiación pública en Colombia de los partidos políticos está relacionado con la votación que consigan en las elecciones. A mayor voto, mayor financiación. En el caso de las FARC, eso no ocurre. Tienen además un sistema de administración de justicia especial, la llamada Justicia Especial para la Paz, la JEP, que en realidad lo que hace es dejar en impunidad sus delitos. Ninguno de ellos va a pagar ni un solo día de cárcel, aunque sean responsables de los delitos más tenebrosos y más horrorosos. Tienen unas emisoras de radio que también les entrega el gobierno. En fin, podríamos seguir diciendo que hay un conjunto de beneficios que privilegian a las FARC por encima de otros ciudadanos. Y una de mis críticas más severas es que uno no puede romper el principio de igualdad frente a la ley para premiar a quien ha delinquido. Eso es inaceptable. Por supuesto. Y ese es exactamente lo que ocurrió en el pacto con las FARC. ¿Qué pasa con el ciudadano común y corriente? ¿Cuál es el mensaje que se le da al ciudadano de a pie cuando quien es responsable de asesinatos, secuestros, minas quiebrapatas, violaciones de menores, toda clase de crímenes, los más horribles, patrimonial también, los que se te ocurran? Digamos, las FARC son responsables de los delitos más espantosos que se puedan imaginar y no ocurridos en un número pequeño. No es que hayan sido pocos casos, no, estamos hablando de centenares y miles de secuestros, asesinatos, violaciones, etc. ¿Qué ve el ciudadano de a pie, el que siempre ha respetado la ley, cuando a él ni se voltean a mirarlo y en cambio el Estado premia a quien delinquió? Pues el mensaje es terrible en términos de pedagogía y ciertamente en el fondo es una semilla que permite pensar que siembra nuevas violencias. Y me parece muy desafortunado. Y por eso yo tenía ese conjunto de críticas al pacto de Santos con las FARC. Lo que esperábamos era que el presidente Duque actuara de manera decidida para ponerle freno a algunos de esos privilegios. Hay otros que no se pueden tocar porque Santos consiguió meterlos en la Constitución Nacional, pero había otros que no. Y yo debo decir que aquí soy crítico del presidente Duque. El gobierno no ha sido suficientemente proactivo en esta dirección y hasta el sol de hoy, de hecho, no ha cambiado ni una sola coma del pacto y todo se sigue ejecutando. Con un problema adicional, se calcula que para 10 años tendremos un costo de alrededor de 130 billones de pesos para la ejecución de ese pacto. Haz una división por 4, te da, si divides por 4 te da más o menos el número de dólares que tienen que gastarse en eso. Corrijo, por 4.000 en este caso para poder entenderlo. Hoy la tasa de cambio es un poquito menor, pero para poder hacer el cambio te da una buena idea. En una situación económica como la que tenemos, yo no tengo la menor duda de que una de las acciones que tendría que emprender el presidente Duque es sentarse con las FARC y explicarle que es imposible el cumplimiento de ese pacto con esos privilegios para ellos en detrimento de una ciudadanía que necesita cada peso que le podamos proporcionar. Porque además digamos, la pandemia misma va a dejar unas secuelas bastante severas en la economía de la región y sin duda en la economía colombiana. La recaudación está cayendo, el Producto Bruto, entiendo, estaba preparándome para la conversación contigo, va a caer alrededor de 6%, el déficit fiscal va a aumentar, entonces me parece razonable lo que dices en el sentido que hay un escenario distinto que ameritaría quizás volver a reflexionar o a considerar algunos aspectos del convenio, ¿no? Del acuerdo. Definitivamente. Yo te doy unas cifras rápidas para que tengas una idea del impacto económico.
por un lado, nuestra economía, que se preveía que iba a crecer entre el 3.4 y el 3.6% este año, un crecimiento bastante bueno. El año pasado crecimos a 3.3. La región creció al 0.1%, es decir, no creció. Nosotros habíamos tenido un comportamiento atípico en relación con la región. Íbamos a tenerlo algo mejor este año y hoy los datos muestran que vamos a caer a menos 5.5%. Es la proyección que tiene el Ministerio de Hacienda. La del Fondo Monetario Internacional es peor, es menos 7.8%. Es decir, que en el mejor de los escenarios vamos a perder 9 puntos del PIB y en el peor de los escenarios vamos a perder algo más de 12 puntos del PIB. Ojalá el Fondo Monetario Internacional esté equivocado. Eso dicho así no se entiende muy bien por el ciudadano. Yo estudié socioeconomía, además de derecho, pero siempre he sostenido que las cifras porcentuales, cuando uno habla de crecimiento y Producto Interno Bruto, el ciudadano común y corriente no las comprende. Sí. Donde sí se siente la tragedia humana es en lo que tiene que ver con la pobreza y el desempleo. Y aquí puedes tener una buena idea del impacto si haces un ejercicio comparado. Colombia en los últimos 20 años, en el siglo XXI, había conseguido un salto enorme en la lucha contra la pobreza y en mejorar los índices de desigualdad. Nosotros iniciamos en el 1999, terminamos con un 50% de la población en pobreza y en el año 2018 teníamos un 27%, casi una reducción del 50%. 50%. Y en pobreza extrema bajamos del 27% al 7%, una reducción de casi el 70%. El coeficiente Gini dejó de ser el 0.6% en el 1999 a ser el 0.50 en el año pasado. Y habíamos logrado bajar de 4.5 millones de personas con hambre en el 2006, las cifras son de la FAO, a 2.5 millones a julio del año pasado. Habíamos hecho unos progresos en materia social y en lucha contra la desigualdad que merecen aplauso y reconocimiento. Pero en 5 meses, todo esto, que evidentemente creo que amerita ser aplaudido, se pierde. Y entonces, el desempleo pasa del 10.5, te lo había dicho, al 21.4. Y hoy vamos a tener, a fines de este año, un 15% como mínimo de crecimiento de la pobreza. Es decir, vamos a pasar del 27 al 42% de pobreza de nuevo. De nuevo. Es una verdadera tragedia. Al final, eso suman casi 7.3 millones de nuevos pobres en el país, Jaime. Solamente en los 5 meses que llevamos hasta mayo. En las ciudades incluso es peor, porque se va a disparar la pobreza extrema de una forma también muy importante, hasta llegar a cifras que habíamos abandonado ya hacía bastantes años. Y yo creo que ahí hay una tragedia humana que creo que hay que entenderla de manera adecuada para saber por dónde tenemos en nuestras sociedades. No es solamente el caso colombiano, estoy seguro que en Perú debe ser algo parecido, para saber por dónde tenemos que entrarle a el trabajo en estos meses que vienen. Para que mires, por ejemplo, lo que pasa en nuestros países. En Bogotá y en las 12 ciudades más importantes del país, la pobreza va a pasar del 18% al 32%, es decir, casi se dobla. Y la pobreza extrema va a pasar del 4.5 al 16.7. Se va a triplicar. Como consecuencia, la sexta parte de la población pasaría a tener un ingreso tan bajo que ni siquiera le alcanza para consumir alimentos. Lo que habíamos ganado en lucha contra la pobreza, lo que habíamos ganado en lucha contra la desigualdad, lo que habíamos ganado en lucha contra el hambre, lo estamos perdiendo casi todo, esa ganancia de 20 años, en apenas 5 meses. Si tú me preguntas a mí, por encima de cualquier circunstancia o consideración, Jaime, donde deberían nuestras sociedades y nuestros estados focalizar todo el esfuerzo, es básicamente en luchar contra la pobreza
y en disminuir la informalidad. Sí, claro, claro. Sí, Y y bueno, y eso, en no tomar medidas populistas, ¿no? Porque, digamos, nuestras economías han progresado mucho en los últimos 20, 25 años, producto de buenas, sanas políticas y de la acumulación de beneficios durante la época de la bonanza de los metales, en fin. Y eso nos pone frente a una situación de vulnerabilidad ahora, que también hay un poco de ideas populistas que están rondando y de empezar a hacer cosas que pueden afectar esa sostenibilidad macroeconómica con la cual hemos acumulado tantos recursos, ¿no? es cierto, Jaime, yo me atrevería a profundizar en tu planteamiento haciendo un ejercicio que debe ser muy parecido en todos los países. Colombia va a aumentar en 10 puntos su deuda externa bruta. Hemos asumido créditos por 2.500 millones de dólares en bonos, 3.000 millones de dólares con distintos organismos multilaterales y 10.800 millones con el Fondo Monetario Internacional, al que le confirmamos una línea que teníamos abierta. Sí. Esos 10.500 millones nos van a llevar a tener al fin de año 91.000 millones de dólares de deuda externa. Primero. Segundo, por el otro lado, vas a tener una un aumento del déficit fiscal enorme hasta llegar al 6.1%. Y tercero, vamos a tener una caída del recaudo tributario muy sustantivo. Estábamos previendo que para este año el recaudo tributario sería de alrededor de 158, corrijo, se preveía que para este año el recaudo iba a ser de más de 168 millones de dólares, de billones de pesos, 168 billones de pesos. Y lo que vamos a tener ahora en realidad es que el recaudo va a caer en 24.7 billones de pesos. Sí, Es decir, pues. no solamente no creces, sino que decreces en el recaudo. A eso tienes que agregar que los ingresos del sector petrolero y hidrocarburos, que para nosotros son muy importantes, se van a reducir de manera sustantiva, que los ingresos de turismo, que para nosotros también se han vuelto un rubro fundamental, también van a caer de manera muy sustantiva este año. Si algún sector productivo, Jaime, hoy está lleno de preguntas, lleno de incertidumbres, nadie tiene claro qué va a pasar, ni aún en el momento en que cesen los confinamientos y se abran las fronteras, es este del turismo. Y si además sumas el tercer elemento, que era muy importante, de las remesas, pues llegas a la conclusión de que tres agregados adicionales de nuestra economía, que eran muy importantes, se van a ver seriamente afectados. Claro. Yo lo que intento resaltar con esta descripción del panorama es que los esfuerzos fiscales que han hecho nuestros países para atender esta emergencia no son sostenibles en el tiempo. Es decir, la propuesta populista de mantener ilimitadamente hacia futuro las ayudas, los alivios, los subsidios que están generándose al interior de nuestros países con ocasión de esta crisis, no tiene sentido, es que no es sostenible. No son sostenibles en el tiempo. Claro, lo que están haciendo nuestros gobiernos es buscando dinero de debajo de las piedras, aumentando el compromiso y la deuda pública de cada uno de los gobiernos. Pero al final, lo cierto es que vamos a tener una profunda crisis de las finanzas públicas, menos ingresos, más gastos, gastos que no son inversiones, habría que agregar, Jaime, no son productivos, son gastos de supervivencia, había que hacerlo, sin duda, pero no nos sirve para crecer más. Estos no son gastos de infraestructura, estos no son gastos en proyectos agropecuarios sostenibles, estos son gastos de supervivencia, transferencias monetarias a los más necesitados, pero no nos dejan una mejor situación sobre la cual crecer y ser más productivos y competitivos hacia futuro. De manera que en esas circunstancias la propuesta populista suena muy bien, pero es sumamente peligrosa, porque en lugar de resolver el problema de pobreza que se nos creció en nuestros países, en lugar de resolver los problemas de desempleo que se disparó en nuestros países, lo que harán esas propuestas populistas en caso de triunfar será ahondar la crisis económica y que haya más desempleo y más pobres,
Ojalá no caigan nuestras sociedades detrás de esos pajaritos de oro que le pintan los populistas de nuestros distintos países a las sociedades más vulnerables. Claro. Rafael, ya para ir terminando, en pocas semanas se va a desarrollar en Colombia la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo presidente actual es un colombiano, Luis Alberto Moreno. Y la administración norteamericana de alguna manera ha impuesto cambiar un criterio que se ha seguido desde que se fundó el BID, en el sentido de imponer un candidato norteamericano en lugar de los tradicionales candidatos elegidos entre los países de América Latina. ¿Qué opinas de eso? Que es sin duda una propuesta muy polémica, cambia las reglas de juego. No es solamente un cambio de las reglas de juego en relación con el BID, es que si uno se sienta a mirar cómo se han tradicionalmente distribuido las posiciones de poder en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional y en el BID, había unas reglas de juego tácitas que esta decisión norteamericana hace volar en pedazos. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero nuestro gobierno la está apoyando. No sé cuál es la posición peruana, por cierto, Jaime, quizás tú me puedas informar. El gobierno colombiano apoya la posición. Cómo va a votar el Perú. ¿Perdóname? Digo que no sé cómo va a votar el Perú. No sabes cómo va a votar el Perú. Bueno, lo que yo sí sé es que el gobierno colombiano está apoyando esa propuesta de nombrar un norteamericano en cabeza del BID. Yo no estoy seguro de que eso sea lo más prudente, pero creo que así como están están echadas las las cosas, cartas. Así están echadas las cartas y al final va a salir electo por el poder de votación que tiene los Estados Unidos, ¿no? Correcto. Y digamos que desde la perspectiva norteamericana esto tiene algún aspecto lógico. Ellos siempre han sido quienes más hacen aporte al banco y por tanto tienen más poder de voto y nunca han estado en esa posición. Yo lo que creo es que el BID ha funcionado bien con esas reglas de juego en general y que cambiarlas puede hacer un ruido que no conviene. Yo hubiera preferido que se hubieran mantenido. Es una señal de romper el multilateralismo, ¿no? Correcto. Que es una cosa que ha funcionado también. Correcto, y yo creo que eso era innecesario, que va a generar un ruido que no conviene en particular en unos años de profunda crisis como los que se vienen, Jaime, porque creo que lo que tenemos todos que reconocer es que hemos entrado en la recesión más profunda, de lejos, la más grave en la historia de la economía mundial y por supuesto también en la historia de la economía de América Latina. Esto no se compara en su profundidad, en el daño que se hizo en el tejido empresarial, en la pérdida de empleo, en el gasto público extraordinario que se ha tenido que hacer, en el aumento de la deuda pública, con ninguna de las crisis anteriores, ni con la del 2008 y 2009, la crisis financiera, ni con la de finales del siglo XX, con la crisis de las materias primas, y me atrevo a decir, ni siquiera con la Gran Depresión de los 30. Esta es la peor crisis de nuestra historia. Sí, porque es una combinación de shock externo, porque todas las economías industriales, el G7, todas paralizaron, pero además combinado con medidas tomadas al interior de los países, con un shock interno. Entonces, es como que potenciar el descalabro económico de una manera muy fuerte para buscar contener la pandemia, ¿no? Correcto, Jaime. Las preguntas que uno se hace permanentemente es cuáles van a ser los jalonadores del crecimiento hacia adelante. Porque cuando tú tenías un comercio internacional vigoroso que iba creciendo con mayor demanda de materias primas, podías apostarle a que esa mayor demanda se iba a traducir en mejores precios y que los mejores precios iban a permitir nuevos ingresos para generar en nuestras economías un alivio y un crecimiento. No lo vamos a tener. Todo el comercio internacional está dañado. Las cadenas de productividad que estaban interconectadas se han roto en muchos de los casos. Y hay toda una propuesta desde los países del norte para relocalizar lo que se hacía por fuera para hacerlo ahora en sus países. Son también economías que han terminado severamente dañadas. Digamos, aquí no vamos a encontrar que los Estados Unidos o Europa jalonen la economía mundial o que lo haga China. China venía el año pasado de su peor año en 30 años de crecimiento, Jaime. Solamente un 6%, que son unas cifras que son muy buenas comparadamente con el G7 o con nosotros, pero que eran el peor año de la economía china. Tampoco vamos a tener ese jalonamiento. Y para rematar,
todo este entramado de empresas al interior de nuestros países ha quedado seriamente erosionado, seriamente debilitado. Miles y miles de empresas se han quebrado. Y tú no puedes apostar de que sea entonces ese sector privado quien jalone la economía, porque su demanda externa está seriamente afectada y la demanda interna también, pero además tu red productiva se dañó porque muchas empresas se han perdido. Y terminas después en el tercer elemento, bueno, la apuesta keynesiana. Vamos a conseguir que el Estado sea el gran jalonador de la economía. Pero tienes a unos estados que están con el peor problema de deuda externa en muchísimos años, con altísimos déficits fiscales, sin ingresos tributarios suficientes porque cayó la demanda y cae la productividad. Y esa es la gran pregunta, es decir, ¿de dónde nos vamos a apalancar para mejorar la economía? Ese es el gran reto y yo por eso quiero volverte a insistir. Yo creo que aquí tenemos que fijarnos todos y esa debería ser la reflexión global, la regional y la nacional en cómo disminuimos la pobreza, en cómo atacamos la informalidad. Y eso al final se traduce en cómo generamos empleos formales para más y más peruanos, colombianos, latinoamericanos. Perfecto, Rafael. Bueno, ha sido un muy interesante diálogo. Yo coincido contigo que la situación es muy severa y hay que mirar con optimismo el futuro y ajustarnos en lo que sea necesario ajustarnos, invertir bien, generar confianza en la población y saldremos adelante, ¿no? Así Así es, que para así es. despedirme y agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación, una conversación muy interesante, unas preguntas retadoras que plantean cada una de ellas enormes desafíos. Espero que al final el resultado sea útil para todos aquellos que nos van a ver. Listo, Rafael. Gracias. Hasta luego. A ti, muchas gracias, Jaime.